Creo que iba mal. Sí. Bueno, espero sea el primero de los muchos mensajes, ¿no?, que podré dar de aquí en adelante. Bueno, estoy un poco nervioso, es mi primera vez, ¿no?, que presento algo acá en la iglesia. Y bueno, me esforcé mucho. Está misionero Marcos de testigo. Tuve que leer mucho porque no conocía el Antiguo Testamento. Y bueno, doy gracias a Dios porque me dio esta oportunidad, ¿no?, para crecer en la fe. Y bueno, le doy la bienvenida. Iniciamos. Introducción. Ok. Bueno. Ok. Avanza abajo. Ok. Esta semana celebramos. ¿Listo? Sí, sí. Ok. Esta semana celebramos la obra de amor más grande de Dios hacia nosotros, quien dio en sacrificio a su Hijo para pagar el castigo de muerte que merecemos por nuestros pecados. Ora a Dios para que podamos ver su gracia a través de esta acción de amor y nos motive a permanecer fieles en su adoración y conocer a Jesús y reconocer a Jesús como nuestro Rey y Salvador. ¿Qué es la Pascua? Según la etimología, la palabra Pascua proviene del latín eclesiástico pascá, que proviene a su vez del hebreo pasá, que significa en ese idioma paso o salto, en inglés Passover, que significa pasar por alto. La Pascua celebra el paso de Jesús de la muerte a la vida. Para entender el origen de la Pascua, debemos ir al libro segundo de Moisés. El propósito principal de Moisés al escribir Éxodo fue describir la maravillosa intervención de Dios a favor de su pueblo escogido, los israelitas, y librarlos de la esclavitud a las que estaban sometidas en Egipto. ¿Quiénes eran los israelitas y cómo llegaron a Egipto? Voy a dar un breve resumen, porque ya todos sabrán la historia, ¿no? Los israelitas son los descendientes de Abraham, como podemos allí observar. Habitaron en Canaán, territorio donde habitó Jacob y sus 12 hijos. José era el 11º hijo, era su preferido, y esto produjo la envidia de sus hermanos, y fue vendido por ellos como esclavos a los egipcios. José llegó a ser el gobernador egipto al ganar la confianza del faraón, ya que interpretó uno de sus sueños donde revela que la tierra iba a experimentar un tiempo de abundancia y otro tiempo de sequía, y recomendó administrar las riquezas y alimentos en tiempos de abundancia. En el tiempo de sequía, los descendientes de José estaban sufriendo de necesidades. Entonces, por la deuda que tenían los egipcios con José, estos fueron llevados a Egipto. ¿Por qué es importante la Pascua? Para los cristianos, la Pascua es el tiempo del nuevo pacto en Cristo, donde renunciamos a la vida vieja sumergida en el pecado y recibimos la sangre de Jesús en nuestro corazón a través del arrepentimiento. En este tiempo podemos presenciar la gracia de Dios, quien en su infinita misericordia
quien en su infinita misericordia envió a su único Hijo para librarnos eternamente del pecado. Muchos no somos conscientes de esta oportunidad que nos brinda Dios. Él nos muestra la llave de entrada a su reino. Por ello, a través de esta academia bíblica, esperamos tomar conciencia de la importancia de este acontecimiento y dar gracias a Dios por esta gran oportunidad para ser salvos en Cristo. Vamos a estudiar un poco Éxodo. Ok, Éxodo. Según la etimología, viene del latín tardío exodus, que a su vez del griego éxodos, que quiere decir salida. Según el concepto en el diccionario, encontramos que es la emigración de un pueblo, partida, salida, en relación al concepto de marcharse. En el segundo libro de Moisés narra la esclavitud de los hebreos en el antiguo Egipto y su liberación a través de Moisés, quien los condujo hacia la tierra prometida. Historia de Éxodos. La historia de Éxodos la podemos dividir en 5 etapas, como pueden observar allí. Está la primera etapa, la parte allí donde dice oveja, esa es la primera etapa. Fue el tiempo en que los israelitas habitaron en Canaán. En un principio fueron 70 los hijos de Israel que entraron a Egipto desde Canaán. La segunda etapa es la etapa de la prosperidad. El pueblo de Israel, por la deuda de Egipto con José, disfrutaron de un periodo de prosperidad de 300 años. Yo le llamo prosperidad ficticia o prosperidad barata. En esta etapa ellos tenían todas las comodidades a su alcance: ropa, alimentos, lujos, mujeres, todo tipo de distracciones. En este tiempo su corazón se enorgulleció y olvidaron a Dios y su pasado humilde en Canaán, y comenzaron a mezclarse con la idolatría egipcia. En la tercera etapa hubo un rey que no conocía a José, al que los hijos de Israel, al ver que los hijos de Israel se multiplicaban en gran número, para ese entonces eran 3 millones aproximadamente, sintió desconfianza y temor de que algún día ellos se volvieran contra los egipcios y dominaran la tierra. Y los sometió al yugo de la esclavitud por aproximadamente 130 años. En este periodo ellos experimentaron mucho dolor y sufrimiento, y esto contribuyó a que clamaran y reconocieran nuevamente a Dios. Así luego Él revelaría su plan para liberarlos de la esclavitud y asigna como líder de esta misión redentora a Moisés. Al final de este periodo es celebrada la Pascua. Más o menos allí, al final del periodo de esclavitud, se celebra la Pascua, que representa un acto de sacrificio del pueblo de Israel hacia Dios. Más adelante mi hermano Jorge va a ahondar más en este acontecimiento. La cuarta etapa, después de ser liberados de la opresión de los egipcios, ellos experimentaron un tiempo de entrenamiento y prueba de Dios, de aproximadamente 40 años en el desierto. Y la quinta etapa, en esta etapa el pueblo de Dios llega a Canaán, es llamado tiempo de reposo. Como observan acá, tiempo de reposo. ¿Por qué la prosperidad nos hace esclavos? Cuando el ser humano entra en una zona de confort, que no nos permite crecer espiritualmente, en este momento nos enorgullecemos y no solo creemos que no necesitamos de Dios, creemos ser Dios y nos sentimos invencibles. Y es cuando nos volvemos esclavos del pecado.
y comenzamos a idolatrar las cosas de este mundo. Pero cuando experimentamos de alguna u otra forma la pérdida de alguno de estos ídolos, nos sentimos vacíos y en ese momento nos damos cuenta que fuimos creados para servir a un solo Dios, el único y verdadero. Okay. ¿Quién es Faraón? Faraón, al principio yo pensaba que era una persona, ¿no? Y es un título, ¿no?, dado al rey en el antiguo Egipto. Debemos aclarar que los faraones que reinaron en la etapa de prosperidad no fueron los mismos que reinaron durante el periodo de esclavitud. Antes del nacimiento de Moisés, hubo faraones que eran extranjeros, y estos extranjeros, estos faraones, gracias. Okay. Y los primeros eran extranjeros, y por lo tanto estos faraones eran generosos, ¿no?, con los extranjeros, y eran generosos con los israelitas. Y durante el periodo de esclavitud y éxodo reinaron faraones egipcios. Está este periodo donde reinó Timosis I, Timosis III, luego en éxodo Amenofis II, y cuando llegaron a Canaán estuvo Amenofis III. ¿Quién es Moisés? Moisés es un hebreo que creció como un príncipe egipcio. Él nació en el tiempo en que el faraón dio orden a las parteras para matar a todo varón que naciera de las mujeres hebreas. Su vida fue salvada por las parteras egipcias, quienes por temor a Dios no se atrevieron a cometer semejantes crímenes. Su madre lo colocó en una horquilla de juncos y echándolo en un carrizal del río fue visto por la hija del faraón, quien lo ahijó y le puso por nombre Moisés. Moisés vivió aproximadamente 120 años y su vida se puede dividir en 3 etapas de 40 años cada uno. La primera etapa de 40 años, en esta etapa vivió un tiempo de prosperidad y comodidad como príncipe de Egipto. Fue preparado por el hombre, recibiendo la mejor educación de la época. Durante este tiempo era una persona orgullosa, segura de sí misma, quien pensaba que podía por su propia fuerza liberar al pueblo de Israel de su esclavitud. Y debido a esta arrogancia asesina a un egipcio actuando en defensa de uno de sus hermanos y queda en evidencia. Acontecimiento que lo obliga a huir de Egipto a tierra de Medián. En la segunda etapa, estuvo en Medián 40 años. Fue un periodo donde experimentó la humildad. Fue preparado espiritualmente. Hubo un cambio en su vida en cuanto a su personalidad. Se volvió una persona mansa y obediente. Aprendió el arte del pastoreo de ovejas y conoció a su esposa Séfora, con quien tuvo a su hijo Gerson. En este tiempo recibe el llamamiento de Dios, el cual revela su plan para liberar al pueblo de Israel de la opresión, y lo asigna como portavoz y líder de su rebelión redentora. Durante este tiempo, Dios le provee de nuevo la confianza necesaria para cumplir con este propósito. En la tercera etapa, esta etapa fue durante el periodo de 40 años en el desierto, junto al pueblo israelita, después de liberarlos de la esclavitud. Okay. ¿Cómo podemos ser libres de esclavitud? Como expliqué anteriormente, en cierto periodo de nuestras vidas experimentamos una prosperidad ficticia que nos hace esclavos del pecado. Este periodo también lo vivió el pueblo de Egipto durante 300 años y Moisés durante 40 años como príncipe de Egipto, durante el cual
nuestro corazón se endurece y nos alejamos de Dios. En ese momento nos hace experimentar cierto estado de dolor y sufrimiento para volver a Él. Veamos cómo Dios hizo libre al pueblo de Israel con las 10 plagas de Egipto. Recordemos que los egipcios tenían muchos ídolos, aproximadamente 39. Y estas plagas iban dirigidas directamente contra esas deidades paganas para demostrar la superioridad de Dios. Vamos a dividir las 10 plagas en 3 niveles. Las plagas de nivel 1, estas plagas que están acá, sangre, ranas, piojos y moscas y úlcera, estas plagas iban dirigidas directamente al hombre, generaban una molestia que perturbaba su paz y su tranquilidad. La plaga de sangre, con esta plaga el Nilo se convierte en sangre. El Nilo era sagrado, su dios Hapi era el dios de las inundaciones del Nilo. La plaga de rana, estos eran animales sagrados, estaba prohibido darles muerte, estaban relacionados con el dios Heket o Heget. Plaga de piojos, fueron formados del polvo de la tierra, estaba relacionado con el dios Geb. Fue la única plaga que no pudo ser imitada por los magos y hechiceros del faraón. Plaga de moscas. Esta plaga estuvo compuesta mayormente por tábanos, tipo de mosca muy común en Egipto, y por otros insectos, entre ellos escarabajos. Tanto las moscas como los escarabajos eran sagrados. El escarabajo es el símbolo egipcio de la vida, representado por el dios Keper o Kefri. Plaga de úlcera. Fueron provocadas por cenizas. Atacó directamente la salud de los egipcios. Está relacionada con los dioses Sekhmet y Khonsu, dioses de la medicina y curación. La plaga de nivel 2. Esta plaga tenían como objetivo herir las riquezas de los egipcios. La plaga en el ganado. El carnero macho, cabrio y el becerro toro fueron animales relacionados con el culto a Amon-Ra, la principal deidad egipcia. La plaga de granizo, truenos, rayos y granizos provocó destrucción de plantas y animales. Iba en contra de los dioses Nut, Set, Neper y Osiris. La plaga de langostas, lo que quedó de las tormentas fue destruido por las langostas. Consumió el resto de los cultivos egipcios, acabando con todos los árboles y las plantas. Y las 2 deidades protectoras de Egipto como Anubis, Isis, Min, no pudieron hacer nada. La plaga de tinieblas se trataba de un ataque directo al faraón, ya que Ra era el dios egipcio del sol. La plaga de oscuridad demostraba que el dios de Moisés era más poderoso que el dios del faraón. La plaga del tercer nivel, la 10ª y última plaga, fue la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Durante la Pascua, Dios ordenó a los hebreos marcar sus puertas con la sangre de un cordero, ya que de esta forma no entraría el ángel de la muerte en sus casas para matar a sus primogénitos. Las primeras 9 plagas fueron provocando algo de humildad en el faraón, pero este aún no aceptaba la gloria de Dios. Fue con la 10ª plaga cuando se rindió a los poderes del Señor. Lo mismo pasa en nuestras vidas. Dios nos va afligiendo con ciertas dificultades y pruebas que nos van moldeando y haciéndonos humildes. En una etapa de nuestras vidas experimentamos la 10ª plaga que nos hace aceptar a Jesús como nuestro Rey y Salvador. Solo de esta forma seremos libres de la esclavitud del pecado, pintando nuestros corazones con la sangre de Jesús, para que el ángel de la muerte no entre en nuestras vidas. Simbología de la Pascua aplicada a las verdades espirituales del Evangelio. Egipto simboliza al mundo de hoy en día. La opresión es símbolo de la esclavitud del pecado. El faraón, símbolo de Satanás. Y también a veces nosotros, los cristianos, caemos en este grupo.
en tiempo de duda y rebeldía. Moisés simboliza a los cristianos verdaderos. Los israelitas, símbolo del ser humano. El desierto simboliza nuestro periodo de entrenamiento conociendo a Jesús a través del estudio de la palabra. En este tiempo aprendemos a luchar como soldados de Dios. Y Canaán simboliza el reino de Dios. ¿Qué aprendemos de la lucha? ¿Qué aprendemos de la lucha entre Faraón y Moisés? Dios nos muestra que su poder es infinito y siempre prevalecerá el bien sobre el mal. Moisés es símbolo de obediencia y valentía. Al principio estaba lleno de quejas y dudas cuando Dios le reveló su plan. Pero luego Dios le entrenó para vencer sus miedos y temores y al final de la batalla pudo enfrentar con mucha determinación al faraón. Dios, al igual como lo hizo con Moisés, nos proveerá de todas las fuerzas y herramientas para poder enfrentar a Satanás y vencerlo. Así como entregó en sus manos una vara con poderes para aumentar su fe, también en nuestras manos coloca la vara sagrada, la Biblia, para cumplir el mismo propósito. Aplicación personal. Bueno, este simposio fue de mucho crecimiento para mi vida de fe. Tengo menos de un año asistiendo a la iglesia, pero he ido y venido, pero volví hace 2 meses más o menos, luego de la conferencia, y doy gracias a Dios, ¿no?, por estar acá, por esta gracia, ¿no?, que me ha dado. Al principio me quejé mucho, ¿no?, cuando Dios me asignó la labor de dar este simposio. Le decía a misionero Marcos, no creo ser el indicado, creo que debería presentarlo a otra persona. Le decía a Jorge que hiciera mi parte y a Nicolás también. Sentía que no tenía los conocimientos necesarios. Me quejaba porque era demasiado material para leer. Era desde todo Éxodo, desde el 1 hasta el 11, y también tenía que leer Génesis y, bueno, toda la historia. Me encanta leer, pero era demasiado. En fin, estuve lleno de quejas como Moisés cuando Dios lo llamó para servirle. Soy un hombre lleno de miedos y temores que calcula demasiado. Dudo constantemente de Dios y busco defectos y fallas en Él, buscando un pretexto para abandonar la lucha. Al igual que Moisés, siento que tengo muchas deficiencias y trato de esconderme detrás de ellas para no avanzar en mi vida de fe. Doy gracias a Dios por el tiempo de conferencia donde Dios me habló a través de Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Desde ese día sentí un cambio en mi vida, dispuesto a dejar mi vida vieja y con necesidad de ser entrenado espiritualmente. Hoy en esta academia bíblica doy gracias a Dios por la lucha de Moisés. Su lucha me motivó a continuar con la convicción de que Dios cumple sus promesas y me liberará de la esclavitud del pecado a través de Jesús. Oro para que con fe salvadora obedezcamos su palabra, que tanto en tiempo de abundancia y sequía mantengamos la humildad y fidelidad en Él. Una palabra, la sangre de Jesús os será de señal. Gracias. Bueno, yo no tengo diapositiva, así que no.